¿Qué tal, amigos? Ya estamos en 31 minutos, el noticiero más noticioso de la televisión. ¡Tulio! Juanín, no interrumpas el programa. Es urgente, Tulio, llegó una noticia de última hora. A ver, un importante premio le está otorgando en estos momentos el gobierno de Alsacia al conductor de 31 minutos, Tulio Triviño. ¡Yo! ¿Pero cuándo? La ceremonia se desarrolla en estos precisos momentos. ¡Tulio! Pero... A continuación, las palabras del general Latton en honor de Tulio Triviño. Amigos, nos hemos reunido para agradecer a Tulio Triviño por su colaboración a nuestro país, Alsacia, en la guerra contra nuestro nefasto enemigo con Serbia. ¿Qué? Pero, Tulio, eso no es cierto. Ni siquiera sé diferenciar un país del otro. Triviño siempre ha estado a favor de nuestro país y ha denunciado las malas costumbres de Conserbia. Si yo soy un periodista serio, no estoy a favor de nadie. Y en reconocimiento a su labor, le premiaremos con un presente que simboliza su fidelidad a Alsacia. No aceptaré regalos, soy un reportero incorruptible. Un reloj Relox 8000 de oro bañado en superoro con incrustaciones de diamante y engranajes de plastigoma. Reloj 8000 de oro bañado en superoro con incrustaciones de diamantes y engranajes de plastigoma. Lo que siempre quise. Pero no puedes aceptarlo, Tulio. Eres incorruptible. Bueno, pensándolo bien, siempre he considerado Alsacia como mi segundo hogar. Farsante. ¡Un hurra por Tulio Triviño! ¡Y por Conservia! Digo, por Alsacia. ¡Hurra, hurra! El Relox 8000 de oro bañado en superoro con incrustaciones de diamantes y engranajes de plastigoma. Tulio, vamos a los titulares. Está bien. En el capítulo de hoy veremos... Juan Carlos Bodoque nos invita a conocer el destartalado mundo de la chatarra. Veremos lo mejor de las Olimpiadas Internacionales de la Vajilla. Mico el micófono nos sorprenderá con su encuesta. Y conoceremos con mayor profundidad mi maravilloso reloj nuevo. ¡Ay, miren! Tiene marcapasos y un semáforo en miniatura. ¡Miren! Va, es un reloj común y corriente, Tulio. ¡Cierto! No sé por qué haces tanto escándalo. ¡Envidiosos! Este reloj es el que usan los más grandes conductores de noticias del mundo. Gracias a él, instantáneamente soy un mejor profesional. Eso es absurdo, Tulio. ¿Así? Vea la siguiente nota informativa. Hola, Tulio. Me encuentro en Alsacia, en la fábrica Relox, donde cada año se fabrica un solo y finísimo reloj. Gracias al esfuerzo y dedicación de cientos de artesanos alzaneses que con la mayor dedicación y delicadeza imaginable transforman kilos de oro, carretillas de diamantes y pestañas de rinoceronte blanco en esto. Una obra de arte de la civilización humana, el reloj Relox. Vamos al compacto. ¿Cuánto se demora una flor en florecer? Un hielo en derretirse. Un pez en reírse. Miles de relojes han intentado descubrirlo. Pero solo uno lo ha logrado. Relox. Gracias a sus baños en oro y cientos de diamantes, puede dar la hora como ningún otro. Si no tienes un Relox, solo tienes un reloj. ¡Es cierto! ¡El reloj es realmente increíble! ¡Es lo máximo! Tulio, yo antes no te respetaba, pero ahora que tienes un Relox 8000 de oro bañado en superoro, con incrustaciones de diamantes y engranajes de plastigoma, eres mi ídolo. ¿Vieron? Trabajaré duro hasta tener uno. ¿Y este señor quién es? Soy Guaripolo, el personaje favorito de los niños de 31 minutos. ¡Fuera de aquí! ¡Usted no lo conoce nadie! ¡Y aléjese de mi reloj! Egoísta. ¡Fuera! Tulio, sé que tu reloj es fantástico, pero... ¡estamos al aire! ¿Seguro? Según mi reloj, quedan 12 segundos. Y es un reloj muy exacto.
El mío también es exacto, Tulio. ¿En serio? ¡Pero qué cosa más anticuada, Juanín! Sigue con el programa, mal amigo. Bueno, según mi reloj, es hora de la encuesta con Mico el micófono. Adelante, Mico. Hola, soy Mico el micófono con la pregunta del día de hoy. ¿Usted qué se ha robado? Vamos a preguntar. Hola, ¿qué te has robado? Impresionante, la mejor película de la temporada. ¿Y usted qué se ha robado? Plumavit. Solo robo Plumavit. ¡No! ¡Que si has robado algo! Yo no robo, porque robar es malo. ¿Y usted qué se ha robado? Nada. ¡Atrápenlo! Yo opino que el robo o hurto es un hecho deleznable desde todo punto de vista y debe ser condenado La dentadura de mi abuela. ¡Ay! porque quien roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Tengo miedo. Robar me da miedo, mucho miedo. Un delincuente debe expiar sus culpas. Una billetera y unas botas de cocodrilo. ¡Mi billetera y mis botas! ¡Atrápenlo! Robar relojes. Me robaría un reloj porque soy un gato de campo. Yo solo justifico el robo de un reloj Relox. Nosotros tenemos mucho dinero, así que no tenemos necesidad de robar. Pero nos robaríamos un reloj. Me robaría un reloj 8000 de oro, bañado en superoro, con incrustaciones de diamante y engranajes de plastigoma, porque da mucho estatus. ¡Es una trepadora! Cállate, hombre, cállate. Porque un reloj Relox merece ser robado. ¿Y usted qué se ha robado? ¡Tu cámara! ¡Pasa para acá! Tulio, ¿Qué te pasa, Tulio? Pero Juanín, ¿no viste la encuesta? Todo el mundo quiere robarse mi reloj nuevo. ¿Por qué me miras así? Ya veo. Estás esperando el momento preciso para apropiarte de él. Pero, Tulio, aquí toda la gente es de confianza. ¿Confianza? ¡Ja! Nadie es de confianza cuando se trata de un reloj Relox 8000 de oro bañado en super oro con incrustaciones en diamantes y engranajes de plastigoma como este. ¿Cuál reloj, Tulio? ¿Cómo que cuál reloj? El que tengo en mis manos. ¡Oh! ¡Me lo robaron! Mejor vayamos a comerciales. Tulio, seguramente el reloj debe estar por ahí. Esto es un desastre. Y nadie sale de este canal hasta que me devuelva lo que me robaron. Está bien, Tulio. Toma. Yo lo había tomado prestado. Creí que no la usabas. No me refiero a esas porquerías. Me refiero a mi nuevo reloj Relox 8000 de oro bañado en super oro con incrustaciones de diamantes y engranajes de plastigoma. Haber partido por ahí. Tranquilo, Tulio. Yo tengo un método infalible aprendido en los Scouts. ¿Cuál es? Ya verás. Lo pondré en práctica inmediatamente. ¿Inmediatamente? Inmediatamente después de mi nota verde, Tulio. Disfruten de ella. Ese día, al llegar a mi despacho, me encontré con una devastadora sorpresa. ¿Quién eres tú? Soy Ricardo, tu nuevo teléfono. ¿Y dónde está Julio? Mi fiel teléfono personal. Se fue muy lejos para no volver. ¿Y a dónde se fue? Al depósito de chatarra. ¿Dónde más? Eres un teléfono insensible. Quería despedirme de Julio, fiel confidente y compañero de tantas correrías. Encontrarlo no sería fácil. En la planta recicladora de chatarra había miles como él. ¡Julio! 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 Aquí, Bodoque, aquí. Julio, viejo amigo, ¿qué haces ahí? Aquí estoy, pasando mis últimos días. ¿Y qué diablos van a hacer contigo? Me van a reciclar, Juan Carlos. ¿Cómo? Me van a desarmar y van a aprovechar cada una de mis partes. Pero eso es terrible. Al contrario, Juan Carlos, es mi posibilidad de reencarnarme. ¿O acaso tú no crees en la vida después de la muerte? Oh, claro, por supuesto. Julio será reciclado casi por completo. Su carcasa de plástico, por ejemplo, será recuperada para hacer techos de casas. Hay muchos conocidos aquí, Bodoque. Se van a alegrar que los hayas venido a visitar. La gente ya no se acuerda de estos artefactos. Qué cruel es la vejez, Julio. ¿Recuerdas a Dora la lavadora? ¿Cómo no olvidarla? Era industria nacional. Vamos a buscarla. Vamos. Hola muchachos, tanto tiempo. Dora la lavadora, ¿qué tal? Aquí pues, esperando mi reencarnación. ¿Tú también? Sí, se va a reencarnar. Sí,
Como soy de acero, me van a volver a fundir y me convertiré en cualquier otra cosa, como un auto o la estructura de un edificio. Al poco andar entre la chatarra, descubrí una gran cantidad de restos de computadores, y entre ellos a un viejo colaborador del canal. Chico Mouse, ¿cómo estás? Aquí, po. Ahora soy basura high-tech. No digas eso. Es cierto, me reemplazaron por un computador nuevo y ahora no saben qué hacer conmigo. Es el caos. Los computadores son muy, pero muy difíciles de reciclar. ¿Y qué hacer con ellos? Es un grave problema a nivel mundial. Por ahora se acumulan a la espera de alguna solución. Fíjate, entre el año 97 y el 2007 se estima que podrían acumularse 500 millones de toneladas de basura computacional en el mundo. Con Julio nos trasladamos a una imponente fundición de acero, donde una máquina de gran tamaño hacía de las suyas con viejos cacharros. Oh, es la puerta del general. El general Opaso era el auto con que casi ganó las 24 horas de Titirilquén, de no haber sido por una oveja gigante y despistada. Después del choque me desmantelaron y algunas piezas las vendieron como repuesto. Y me sacaron los cables, las baterías y los neumáticos. ¡Qué terrible! Ni te imaginas, me dejaron la pura carrocería, que en 45 segundos se aplastó y se trituró y de ahí al horno para producir nuevo acero. El acero es el material más reciclado del planeta. Diariamente en el mundo se recupera una cantidad de acero equivalente al peso de 1.200.000 autos. El acero se puede reciclar eternamente. Para tristeza mía, llegó el momento de la despedida. Aquí comienza el proceso de la reencarnación. Nos vemos en otra vida. Que comience el proceso. Hasta la vista, viejo amigo. Adiós, muchachos. Nos vemos en la otra vida. ¡Ay! ¡Oh! Veo un túnel y al final hay una luz. Yo antes asociaba el reciclaje a papeles, cartones y botellas. Pero gracias a mi amigo Julio, descubrí que muchas cosas pueden pasar a mejor vida, si es que así lo queremos. Muy interesante, Juan Carlos. Y ahora enséñame cómo recuperar mi reloj. Está bien, Tulio. Escuchen todos. Sabemos que el que tomó prestado el reloj no tuvo la intención de robárselo. ¿Pero qué estás diciendo? Nadie lo tomó prestado, se lo robaron. Cállate, Tulio. Estoy usando la psicología. ¿Psicología? ¿Qué es eso? ¿Una especie de magia? Mejor cállate, ignorante. Como les decía, vamos a apagar las luces y quien tenga el reloj lo pondrá encima del mesón. ¿Entendido? Sí. Señor técnico, apague la luz. Ahora enciéndala, señor técnico. ¿Pero qué es esto? ¡Desapareció mi corbata! Oh, señor técnico, apague de nuevo la luz. Ahora enciéndala. ¿Qué es esto? ¡Me dejaron en calzoncillos! Oh, qué raro. Este método siempre ha funcionado. Bueno, mejor me voy y tú vístete, Tulio. Hay niños mirando esto. ¿Ahora qué hago? Juanín, pon cualquier cosa al aire para poder vestirme. Está bien. ¿Pero qué es eso? Tú vístete, Tulio. Todavía no, idiota. Apúrate, Tulio. Y ahora vamos a los minutos deportivos de 31 minutos. ¿Cómo están Raúl Guantecillo y Balón Bombola? Aquí, Tulio, preocupados por el impresionante reloj que le robaron. Pero el show debe continuar, Tulio. Así que ahora vamos a un interesante campeonato. Adelante, Wilkinson. Efectivamente, me encuentro aquí reporteando las primeras Olimpiadas de Vajilla que se llevan a cabo en nuestro país. Equipos de vajilla de todo el mundo se han dado cita para mostrar toda su capacidad en las distintas disciplinas de esta competencia. Vamos a ver el compacto que hemos preparado. Y soy Tennyson, no Wilkinson. En el boxeo, Hugovic, el jarro croata, rompió la oreja de su oponente ruso, el fornido Tazonov, quedando este último fuera de combate. Mala suerte tuvo el nigeriano Platongo, quien sufrió diversas quebraduras al caer fuera de la colchoneta en la competencia de salto alto. Sorpresa causó el equipo chino de esgrima al derrotar al indisciplinado equipo colombiano de cucharas.
Algunos dicen que estas vinieron a puro revolverla. ¡Ja! La comisión organizadora, dirigida por Alcuso Vinagreto, eliminó al equipo de levantamiento de pesas alemán, ya que dieron doping positivo al encontrar en su camarín residuos de CHOP. Una de las competencias más importantes que se ha llevado a cabo en estas Olimpiadas es la maratón de tenedores. Sorprendentemente, quien ganó la competencia fue un tenedor de palo, quien superó con gran ventaja a los tenedores de acero inoxidable. Impresionante fue el salto del clavadista Sacacorcholis. Dio mucho que hablar. Bueno, amigos, y junto a Pimentín, la mascota oficial de estas Olimpiadas, me despido antes que se me pare la cuchara. Adiós, Pimentín. Y chao, amigos. Y soy Tennyson. Muy interesante la nota. Y eso fue todo, Tulio, en los minutos deportivos de 31 minutos. Y espero que encuentre su increíble y maravilloso melón, Tulio. Es reloj, balón, no melón. Ay, no sé por qué, pero me siento observado. Lo noto nervioso, Guantecillo. Pero, Batana, ¿qué estás haciendo? Estoy investigando a los sospechosos del robo de tu reloj. Pero qué insolencia. Yo nunca me he robado nada, salvo unos penales cuando fui árbitro. Ay, sobrina, para investigar algo tan importante necesitamos un detective de verdad. Precisamente, tío Tulio. Necesitas a la sombra. ¿La sombra? Sí, tío Tulio. La sombra. La mejor detective del planeta Tierra. ¡Pero qué fantástico! ¿Dónde está? ¿Dónde está? La tienes ante ti, tío Tulio. No la veo. Parece que la estás tapando, sobrina. ¡Ay, soy yo! Tío Tulio, soy yo. La sombra. ¿Tú? Sí, interrogaré a todos los sospechosos. Empezando por ti, tío Tulio. ¿Yo? ¡Pero si a mí me lo robaron! Nadie está libre de sospechas, tío Tulio. Quizás te envidias a ti mismo en secreto y por eso mismo te robaste tu propio reloj porque te odias. ¿De qué estás hablando, sobrina? ¡Yo me amo a mí mismo! Es cierto, le da besos a su propia foto en el camarín. ¡Es verdad! ¿Con usted quería hablar, Juanín Juan Harry? ¿Dónde estaba cuando se perdió el reloj? Bueno, yo estaba muy apurado y era muy tarde. ¿Y cómo sabía que era muy tarde? Porque vi la hora. ¡Ajá! ¡Vio la hora! ¿Y dónde vio la hora? En mi reloj, Patana. En mi hermoso reloj. Cada vez que veo ese reloj me da risa. Por lo menos tengo uno. Bueno, mejor vayamos a comerciales y pronto volveremos con la importante investigación de la sombra. ¿La sombra? ¿Quién es la sombra? ¡Soy yo, tío Tulio, soy yo! Y seguimos con el programa, aunque ya no tiene ningún sentido porque me robaron mi reloj. Pero, tío Tulio, lo vas a encontrar gracias a la gran detective llamada la sombra. ¿La sombra? ¿Dónde? Soy ¿Dónde? yo, ¿Dónde? tío Tulio. Yo soy la sombra. Y sigo investigando el robo. ¿Y ustedes? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde? No sé nada, yo no sé Yo estaba durmiendo. Yo en el baño. No, está bien, aunque es inútil. Sé que nunca recuperaré mi reloj Relox, la marca más prestigiosa de relojes de todo el mundo. Todos los demás relojes son basura comparados con él. Pero, Tulio, la marca no importa. ¿Qué estás diciendo? La marca es lo más importante. Nada que ver. Mira la siguiente aventura de Calcetín con Rombosman y lo verás. El capítulo de hoy se titula La Gran Maratón. Gran maratón de zapatillas. Un año de cordones gratis. Me voy a inscribir y voy a ganar esa maratón. Sí. Si yo también soy una zapatilla. Pero acá compiten otro tipo de zapatillas, no usted. Finolis. Hola, me vengo a inscribir para la gran maratón. Perdón, ¿de qué marca es usted? Sanchos, ¿por qué?
Ah, no, entonces usted no puede participar. Esto es una maratón para zapatillas de marca. Pero si Sanchos es una marca. Me refiero a marcas de verdad, como NYX, Adidas, Repops and Wear Force Nuts. ¡Oh, y miren! Es un Sanchos. Sí, es un Sanchos. Oh, un Sanchos. Mientras tanto, en algún lugar de Ciudad Cómoda... ¡Oh! ¡La rombo señal de emergencia! Este es un trabajo para Calcetín con Rombos Man. El deber me llama. ¿Por qué soy un Sanchos? ¿Por qué? Calcetín con Rombos Man. ¿Qué te pasa, amigo Zapatilla? Lo que pasa, Calcetín con Rombos Man, es que quiero participar en la maratón de zapatillas y no me dejan porque soy de marca Sanchos. Pero Sanchos, eso es una tontería. Si tú quieres participar en esa maratón, estás en todo tu derecho de hacerlo. Sí, quiero participar y quiero ganarme un año de cordones gratis. Bueno, entonces yo te voy a ayudar para que puedas ganar esta maratón. Gracias, Calcetín con Rombos Man. ¿Cómo me vas a ayudar? Ven, sígueme. Ya. ¿Y tú crees que este disfraz resulte? No te preocupes, todo va a salir bien, Sanchos. O debería decir, surfers. Competidores a su puesto. ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Corran! ¡Apúrate! ¡Corre! Ya, voy ganando. Oh, pero qué rápido corriste, surfers. Pero ¿cómo? ¡Es rapidísimo! Y el ganador de esta maratón de zapatillas es la zapatilla de Elite Surfers. Quiero agradecer a todos los que creyeron en mí, especialmente a mi amigo Calcetín con Rombos Man. Gracias. Yo quiero felicitar a mi gran amigo Surfers. Pero antes... ¡Oh! ¡Es un Sanchos! Pero Calcetín, ¿por qué me hiciste esto? Pues porque... Ningún niño puede ser discriminado por su color, pensamiento y menos aún por la ropa que usa. Gracias. Muchas gracias. El calcetín tiene razón. Todos somos iguales. No podemos discriminar a alguien por no ser de marca. Qué bueno que lo entiendan, Finolis. Pero tú, Sanchos, también tienes que aprender que no es bueno aparentar. Tienes que sentirte orgulloso de quién eres. Además, a todos lo hacen en China. Y así termina otro capítulo de Calcetín con Rombos Man, que nos entrega su experiencia y sabiduría. Chao, amiguitos. ¿Viste, Tulio? Las marcas no son importantes. ¿Aprendiste la valiosa lección? ¡No aprendí nada! ¡Quiero mi reloj! Bueno, y ahora seguimos con Policarpo en Daño y su noticia del espectáculo. ¿Cómo estás, Policarpo? ¡Pero patana, qué estás haciendo! No soy patana, tío Tulio, soy la sombra. Y estoy sometiendo a Policarpo a la máquina de la verdad. Ya está conectada. ¡Socorro! ¡Sáquenme de aquí! Ay, la máquina de la verdad nunca falla. Y si Policarpo miente, le dará una descarga eléctrica. Policarpo, ¿tú tomaste el reloj del tío Tulio? ¡No! Ay, dice la verdad, la máquina no hizo nada. ¿Te salvaste, Policarpo? ¡Ja! Como periodista de espectáculos, jamás he mentido en mi vida. Ay, bueno, mejor me voy. Top. Policarpo, ¿qué te pasa? Oh, me pasa cada vez que me electrocutan, Tulio. Pero mejor pasemos al ranking top, que preparé mientras me daba la corriente. Esta semana, en el tercer lugar de mi ranking, se mantiene la lacrimógena canción El dinosaurio Anacleto, interpretada con gran sensibilidad por el dinosaurio Roberto. El gerente del canal me llamó a su oficina. Le encantó el programa y me dijo hagámoslo. Firmamos contrato y después de un par de meses yo me convertí en figura de televisión. Esta semana baja al segundo lugar la canción que comenzó la moda de cantar al revés.
Severla, en la voz de Otto y los sarcófagos del ritmo. Y por haberme acompañado a comprar al supermercado, sube al primer lugar de mi ranking top, mi ahijado, Fantástico, y su gran tema, Rinraja. ¡Disfrútenla! Toco 4 timbres y me pongo a correr rápido. Sale la vecina que no para de gritar. Atrapen a este niño que la siesta no deja tomar. Suelten a los perros que lo busquen sin cesar. Soy un fugitivo y atraparme nunca lograrán. Toco tantos timbres que no los puedo contar. Vivo de peligros, de aventuras, mucha excitación. Andar tocando timbres es mi única pasión. Cuando se asoman a verme ya me fui, porque soy un rinraja profesional. Toco timbres a una gran velocidad y soy el Juan, un relámpago de luz que cruza toda la ciudad. Dicen que es un juego y sirve solo para molestar, porque no comprenden su real dificultad. Tocar timbres y escapar requiere gran habilidad. El rinraja debiera ser deporte nacional. Muchos de nosotros lo tomamos con gran seriedad y lo practicamos día a día sin cesar. Aunque llueva, nieve, trueno, caiga lava de un volcán, siempre encontraremos un buen timbre que tocar. Cuando se asoman a verme ya me fui, porque soy un rinraja profesional. Toco timbres a una gran velocidad y soy el Juan, un relámpago de luz que cruza toda la ciudad. Rin, rin, raja. Rin, rin, raja. Rin, rin, raja. Rin, rin, raja. En un día cualquiera toco 1536 y con esa cifra ya me puedo retirar. Llego a una puerta, toco el timbre y ya no puedo más, pero no me importa porque me abre mi mamá. Gracias, Policarpo, por tu excelente ranking. Y ahora vamos ¡Un momento, tío Tulio! Mi investigación ha llegado a su fin. Y el culpable de la desaparición de tu reloj ha sido descubierto por la sombra. ¿La sombra? ¿Quién es la sombra? ¡Soy yo! Bueno, basta de preámbulos. ¡Vengan todos! ¿Qué pasa? ¿Quién molesta? ¿Qué estará pasando? ¿Qué pasa, No hombre? entiendo nada. Al principio estaba confundida, ya que todos ustedes tenían razones para querer el reloj del tío Tulio. ¿Pero de qué estás hablando? Yo lo encontraba feo. Cada uno de ustedes manifestó su codicia por el maravilloso aparato. El tío Juan Carlos... Tulio, yo antes no te respetaba. Pero ahora que tienes un reloj 8000 de oro bañado en superoro, con incrustaciones de diamantes y engranajes de plastigoma, eres mi ídolo. ¿Yo? El mismísimo Policarpo... ¿Qué? El reloj es realmente increíble. El relamido Mario Hugo... ¿Reloj qué? Una obra de arte de la civilización humana. El reloj Relox. El aparentemente inofensivo Juanín... ¡Es lo máximo! El supuestamente preocupado Raúl Guantecillo... Aquí, Tulio, preocupados por el impresionante reloj que le robaron. O el quizá falsamente despistado Balón Bombola. ¿Oh? ¿Yo? Y espero que encuentre su increíble y maravilloso melón, Tulio. Sí, señores. Muchos son los sospechosos, pero solo uno es el culpable. ¡Pero claro! ¡Es ese desconocido Guaripolo, del que nadie ha escuchado hablar! ¿Cómo no lo pensé antes? Él es el que dijo... Trabajaría duro hasta tener uno. ¡Deténganlo! Pero si yo no he hecho nada, soy inocente. ¡Ja! ¡Seguro! ¡No te creo! ¡Llévenselo a la justicia! ¡Alto! Guaripolo dice la verdad, señores. El culpable es... el propio tío Tulio. ¿Qué? Efectivamente. Así lo prueba esta cámara de seguridad del canal. Así lo vi, amigos. Como pueden observar, al tío Tulio le quedaba grande el reloj. De hecho, era súper incómodo. Pero como quería usarlo a toda costa, se lo dejó puesto. En un momento de reflexión, juntó sus manos y el reloj se pasó de un brazo a otro. Por lo tanto, tío, tienes el reloj en la otra mano. ¿Cómo? ¡Pero eso es ridículo! Si lo tuviera yo, ya lo habría... ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Increíble! Y sospechaste de todos nosotros, Tulio. Debería darte vergüenza.
Tulio, nos debes una disculpa. Oh, pero si yo... Oh, está bien. Perdonen por sospechar de ustedes, pero es que es mi reloj y yo pensé que... Estoy esperando, Tulio. ¿Qué cosa? Tus disculpas. Recuerda que soy el personaje favorito de los niños de 31 minutos. Y ofendiéndome a mí, los has ofendido a ellos. ¡Pero qué farsante! Si nadie te conoce y te vienes a meter al canal... Tulio, discúlpate. Sí, discúlpate, Tulio. Está bien. Perdona, Guaripolo, por dudar de ti, a pesar de que no te conozco. Las disculpas no bastan. Quiero tu reloj. ¡No! ¡Mi reloj no! ¡No! ¡Socorro! Eso fue todo. Nos vemos la próxima semana en 31 minutos. ¡Suelta! ¡Suelta! No me voy sin mi reloj. Me han ofendido y lo merezco. ¡Suéltame! No hay nada más importante en la vida que saber...